Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Señores, Cuba no aguanta más con estos apagones de luz. La gente se está despertando, hacen cacerolazos porque no soportan estar sin electricidad por tantas horas. Basta, ya tienen días seguidos en esto. Se está encendiendo un pueblo y Díaz-Canel va a darse cuenta que quieren libertad. Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. En estos momentos hago esta directa para dar a conocer que en horas de la tarde del día de hoy mi hijo Omar Luis Suárez Calderín fue citado hasta el recinto de la unidad Cito en calle Retiro para ser interrogado por un teniente por un supuesto delito ocurrido en la noche madrugada del sábado. Mi hijo se encontraba en una casa junto con su hermana y su cuñado y su novia, disfrutando de una piscina, y entonces salieron sobre las 3 y pico, casi 4 de la mañana de ese lugar. No tiene nada que ver con los hechos ocurridos en ese supuesto robo con fuerza. Yo exijo categóricamente que se ponga bajo conocimiento el nombre y los apellidos de esa persona que está acusando al hijo mío de haber incurrido en un supuesto delito de robo con fuerza. Porque basta ya que mi hijo tenga que estar pasando por estas situaciones, y no es la primera vez. Ya en ocasión anterior atravesó por circunstancias muy desagradables bajo una similar denuncia de un supuesto delito de robo con fuerza donde él nunca tuvo nada que ver con los hechos. Por tanto y demás, hasta que no se dé el nombre y los apellidos de la persona que lo acusa a él, que lo involucra a él en el lugar de los hechos, mi hijo no va a pasar por ninguna prueba de criminalística para dar a entender que tuvo o no tuvo nada que ver con los hechos. Esto lo tomo yo como represalia porque mi hijo es hijo de un opositor político al sistema imperante de esta dictadura, y tú que lo estás acusando vas a pagar por un delito de difamación. Te la tienes ganada ya conmigo. Automáticamente, seas quien seas, te la tienes ganada ya conmigo. Que no se te olvide este nombre: Omar Suárez Campos, aquí presente. Mi hijo no es huérfano de padre. Ok, que no se te olvide este nombre: Omar Suárez Campos. Nosotros también nos infiltramos allá. Nosotros también tenemos manera de saber los crímenes que ustedes hacen. A Yuri Almenare, en el día de hoy, se lo llevaron. No se sabe, lo sacaron de adentro de la celda. No se sabe si lo tienen en el NI o no sé cómo rayos se llama la cosa esa que tienen ahí dentro del combinado del este. NI o HI o no sé, señores, que sepa tanto de política sabrá lo que está pasando allá adentro. Yo nada más que entiendo de cárcel. Déjame calmarme. Yo nada más que entiendo de cárcel. Yo nada más que entiendo de represión. Yo nada más que entiendo de tortura, de asesinato y de que quieren matar a esa gente de adentro. Hoy, que es el día 17 de la huelga de hambre de Yuri Almenare, no se sabe si lo tienen allí, pero lo sacaron en una silla de ruedas de adentro de la celda. Pero ¿saben una cosa? También están reprimiendo a Jenny Taboada y a Duanni también, que está ahí adentro. Que está
desencajado, tiene 24 años, ahora en unos días va a cumplir también 25 añitos ese niño allí. Pero allá en Itaguada la han reprimido, allá en Itaguada la han amenazado, allá en Itaguada le tienen las redes de ella, que no sabe si es ella misma, su familia, todo el mundo bloqueado. Así que para el que seguía allá en Itaguada, que sepan que la tienen bloqueada también, que la tienen amenazada. Pero quiero decir una cosita, Díaz-Canel. Díaz-Canel, por más que tú hayas hecho lo que hiciste, ya lo sé. Yuri Almenare pudo sacar una carta desde allá adentro. ¿Viste? ¿Viste cómo la verdad se sabe? Llegó a mí, la tengo en mis manos. ¿Oíste? Yuri Almenare escribió una carta el 2 de agosto, donde está haciendo denuncias de allá adentro, donde él está denunciando que él pidió hablar con Jenny Taboada. Él pidió hablar con Jenny Taboada. Y lo que estoy hablando ahora mismo acá, tengo propiedad para hablarlo. Y tengo autorización para decirlo, porque basta ya de abuso. Él pidió hablar con Jenny Taboada. Y le negaron a Yuri Almenare poderse comunicar con Jenny Taboada. Como mismo pasó con Ketia Capote y en la cárcel, que también tenía la visita preparada, con todo, con permiso, supuestamente. Y cuando llegaron ahí a verla, hubo que dejarle la java porque dijeron que no había permiso, que Ketia no estaba aceptando a nadie. Entonces ahora con Yuri Almenare tengo la carta de denuncia. Ustedes saben que Yuri Almenare no tiene miedo. Que en ese mensaje que él dejó el 24 de julio, cuando se plantó en huelga de hambre, Yuri Almenare habló bien claro. Él no le tiene miedo. Y él lo dijo: si me tengo que morir, me muero aquí. Que valga la pena, pero me muero. Se lo llevaron en silla de ruedas y necesitamos, señores, la razón de esta directa. Necesitamos saber dónde lo tienen. Si lo dejaron dentro del Combinado del Este, que no lo creo, porque las condiciones no eran como para tenerlo allí. Pero no me sorprendería. ¿Por qué razón no me sorprende? Porque a Leoncio Rodríguez Ponce, que lleva 35 años encarcelado injustamente, le tuvieron que hacer una cirugía. ¿Y sabe dónde le hicieron la cirugía? Cuando estaba allí en Kilo 8, en el mismo departamento de allí de la cárcel. Le hicieron la cirugía también a Leoncio Rodríguez Ponce. Eso no me sorprendería a mí, que con Yuri Almenare lo deben de tener allí. Sí, el hospitalito ese del Combinado que se llama NI o qué sé yo, que ahí mismo fue donde murió Zapata también. ¿Entienden, no? Por tanto y demás, yo necesito, señores, que las redes se muevan, que la gente en Cuba se mueva. Fe de vida de Yuri Almenare, ¿dónde lo tienen? ¿Lo tienen en el Combinado o lo sacaron para la calle? Porque los mismos presos que están allá adentro no saben, porque no se ha sabido si lo tienen ahí en el hospital del Combinado. Eso es importante. Pedir fe de vida de Yuri Almenare. La carta que me mandó, la voy a poner a las redes. La voy a poner a las redes, la voy a publicar. La voy a publicar para que puedan leer las cosas que están pasando. Quiero que sepan, mis hermanos. Y fíjense, yo tengo la carta que me ha llegado. Estoy tratando de leer todas las letricas que tiene. Yo estoy ahora mismo por carretera, llegando para allá, para Orlando. Hay quien me dice a mí: María Teresa, ni diga por dónde tú vas. Señores, voy por la carretera para Miami. Y voy con el amparo de Jesucristo Rey. Y no le tengo miedo a nadie. Y no me importa. Y ya todos me dicen: María Teresa, mira lo que está pasando. Sí, las redes están llenas de lo que están llenas. A mí no me interesa. Cada vez que María Teresa está en algo que va contra la dictadura, al momento están atacando a María Teresa, atacando al esposo de María Teresa para que también entre en la fiesta. Todo. Ya eso es normal. Ya aprendí la escuelita, Canel. Todo eso es normal, los detractores, los tontos útiles, todo eso es normal, eso ya es verídico. Cuando yo hago una recapitulación de todo lo que han hecho más contra mí que contra Canel, pero ya lo entendí. Es que te duele dictadura, te duele comunista, te duele detractores, te duele y me quieren sacar a mí, mi mente, de lo que de verdad la tengo que tener en esto, en la injusticia que hay, en la represión que hay y en lo que están haciendo mal, porque quieren callar la voz que habla mucho, que dice, vaya, corto y claro, como lo tengo que decir. Voy a decirles una cosa, mis hermanos, y se los agradezco. Fran Milané, que estás llegando aquí, Francis Andrés Acosta, gracias. Todas las personas que están llegando aquí, Yance Cárdenas, y las personas que no he visto, mis hermanos, a todos ustedes, por favor, ayuden a compartir la directa. Y no tanto si la directa no se puede compartir, el mensaje que estoy dando. Ustedes me pueden bloquear a mí, me pueden frizar, que no lo fricen a ustedes. Que no lo fricen, que no lo frenen a ustedes. Aquí no hay ley mordaza, aquí es la verdad y la verdad. Y traten todo eso que están evitando, todos los que están tratando de evitar que Luis Enrique Labrador pueda hablar en el Congreso. Señores,
Lo que no logremos hoy lo lograremos mañana. Y si no, seguiremos, pero no nos caeremos, pero de rodillas ante esta dictadura. No puede seguir ni el pueblo cubano, ni el exilio político digno que está aquí. El exilio político digno que de verdad se respeta, no se presta a toda esta patraña, no se presta a toda esta mentira, a todas las difamaciones que han habido, hasta del mismo Luis Enrique Labrador, de todo. Cada vez que hay personas que quieren hablar con la verdad, las tratan de callar. Y nosotros seguimos de tonto. Nosotros seguimos de tonto, que le ponen el cartelito a todo el mundo, que si delincuente, que si G2, que si drogadicto, que si lo que sea. Las acciones son las que hablan, y cada vez que hay acciones es cuando más tratan de callar. Lo que está haciendo Luis Enrique Labrador es por todos los presos políticos, es por todos los cubanos que han sufrido y que han muerto, así como Zapata Tamayo allí. Lo está haciendo por todo. No voy a poner un nombre de ninguno ahora, porque es en el nombre de todos.